Cordial saludo, buenas noches. Siguiendo con nuestra sección Elecciones 2023, con aquellas informaciones que hacen parte del día a día de las campañas para las elecciones del próximo 29 de octubre. Hoy nos acompaña uno de los candidatos del pacto histórico acá en el área metropolitana de Bucaramanga. Hablamos del abogado, especialista en procesos penal y aplicando para maestría en la Universidad Industrial de Santander, Juan de Dios Tarazona Mendoza. Aspira pues a la alcaldía del municipio de Floridablanca. Buenas noches, Juan de Dios, bienvenido a Oro Noticias. Buenas noches, gracias por este espacio tan importante para comunicarnos con la sociedad santandereana y particularmente con la población y la ciudadanía de Floridablanca. Usted es una de las personas más cercanas del presidente Gustavo Petro en Santander, incluso amigo personal del jefe de Estado desde hace muchos años y compañero de lucha en el M-19. ¿Cómo ha sido esa relación, Juan de Dios, y qué significa para su aspiración? A ver, más que para mi aspiración, la cercanía y la amistad con el presidente de la República y con el gabinete, pues es una posibilidad para Floridablanca. Como pocas ocasiones hay una cercanía de un posible alcalde con el gobierno, con el presidente, y eso significa la posibilidad de traer ingentes recursos, es decir, lo que Florida requiera es posible gestionarlo con el gobierno nacional por esa cercanía, por esa amistad que hay de por medio, que no es de ahora, sino de muchos años, como usted lo dice. Sí. Nos conocimos siendo jóvenes, muy jóvenes, iniciamos un proceso de intentar cambiar las costumbres políticas, de frenar la corrupción que desde entonces toda la vida ha invadido. Y la corrupción ha sido la responsable de todas las crisis que vive en la sociedad colombiana, de la violencia, del hambre que se vive en los distintos espacios, es la corrupción. Y ese ha sido uno de los propósitos, eliminarla. Y en eso se ha avanzado en el gobierno nacional. Hoy se avanza en frenarla. Hoy no ocurre lo que ocurría con temas como Reficar o Odebrecht, o esos contratos que sencillamente se llevan los billones. Sí. Los administradores municipales y departamentales habían cambiado de estrategia, ya no contrataban los amigos para hacer obras, ya no contrataban la comunidad, sino que contrataban grandes empresas, y esas empresas vienen y se llevan los recursos y a la gente no le corresponde nada, es decir, ese dinero no circula en la sociedad. Hoy una de las cosas que hay que hacer, como lo está haciendo el presidente, es que las juntas de acción comunal hagan sus propias obras en el campo, las placahuellas. Eso hay que bajarlo a cada espacio de los municipios. Las obras deben hacer las comunidades, los maestros de barrio, los albañiles de barrio, y no los empresarios, no los grandes contratistas que vienen de otros países a llevarse los recursos y no los dejan ni siquiera circular en los territorios. Entonces es un tema que impacta, pero fundamentalmente ese compromiso de erradicar la corrupción. Ese es un tema que es una vivencia que tenemos, con la cual nos formamos, con la cual construimos una propuesta para el país. Y el país la ha aceptado, el país, gran parte del país acepta y se ha manifestado en que es necesario eliminar la corrupción porque entienden que esa es la causa de todos los males que vive este país. ¿Cuántos años de conocimiento con el presidente? 40, tal, pero ¿tiene una anécdota particular que le haya pasado al lado de Gustavo Petro o algo que realmente...? Bueno, situaciones personales que él tiene, digamos que él no acostumbraba a quedarse fuera de Bogotá en la época ya de acción política. En una ocasión estábamos aquí en una reunión y el avión lo dejó y él tenía que llegar urgente a Bogotá esa noche. Sí. Entonces él le dijo a los escoltas, acompáñenme, fue hasta mi casa, ahí nos quedamos como unas 2 horas y más tarde me dijo, Juan de Dios, ayúdeme a buscar un bus que me lleve a Bogotá. Pero como no era tan conocido, yo salí hasta Curos y allá buscaba un bus de Copetrán y él se fue para Bogotá. Al otro día llegan los escoltas a buscar al senador y el senador está en Bogotá. Se pusieron un poco molestos, pero es decir, era la necesidad de él de irse de manera sigilosa
porque la seguridad de él siempre ha estado en riesgo. Sí. Entonces, temas como ese. En Barranca íbamos a hacer una visita a unos barrios de invasión que habían, y la gente había pedido que el M fuera allá a charlar con ellos, a orientarlos, qué hacían y por qué. Entonces, ese día íbamos los dos, pero él se adelantó y alguien lo delató que el M iba para allá, y cuando yo llegué ya lo habían detenido y lo detuvieron. En esa época, afortunadamente, Horacio Serpa Uribe, que era procurador, actuó diligentemente, y entonces apareció él, porque si no hubiera sido así, hubiera sido desaparecido. Esa vez Horacio Serpa lo salvó porque pidió que adelantaran el proceso correspondiente, y estuvo muy diligente preguntando dónde estaba, y pues obviamente apareció ya allá en los cuarteles militares, y pues hubo un proceso ahí, cuando él estuvo detenido ahí en Barranca, unos meses, porque estábamos en una acción política de propaganda política, de una propuesta que había para los desechados que habían en Barranca Bermeja, que había muchísima gente que no tenía techo y habían hecho invasión y querían que nosotros fuéramos a charlar con ellos, y en ese accionar ahí lo detuvieron, y yo, pues él se adelantó, la cita era a las 7:30 y él llegó a las 7 y me estaban esperando. O sea, puntual el presidente. Sí, allá cuando eso era más puntual. Porque ahora pues dicen que no, porque aquí se ve la impuntualidad, ¿cierto? Hay temas de seguridad que a veces no se pueden comentar. ¿Por qué no va allí o a este lugar? Sí. Hay un esquema de seguridad y unas estrategias de seguridad que en muchas ocasiones le han dicho no vaya a esta o a esta región. Sí. Otras ocasiones son temas de agenda. Pero eso no es importante. Lo importante es lo que el presidente Petro ha venido haciendo por los campesinos, entregando tierras, y que eso se oculta en los grandes medios, las grandes luchas que ha dado para tratar de salvar al país de la corrupción. Ya hoy Ecopetrol no está ocurriendo lo que ocurría, que se roban el petróleo y la gasolina, y grandes empresarios de la gente bien, que incluso hay unos prestantes, empresarios santandereanos que se ha descubierto que estaban vinculados al robo a Ecopetrol, el robo del petróleo, el robo de la gasolina, y pues ahí hay un hueco fiscal, un gran hueco que no se sabía por dónde era que se estaba desangrando a Ecopetrol. Entonces son cosas que se están haciendo, que él ha venido haciendo, y que a veces no se les da importancia a la relevancia que debiera tener. A veces le da importancia a que no llegó, o que, bueno... cortinas de humo. Sí, entonces son expertos en colocar cortinas para que la gente no vea la realidad. Juan de Dios, usted es sanandresano de nacimiento, sanandresano aquí en... Sanandreseño, aquí sí. De alma rovirense y florideño por adopción. Fue diputado y concejal de su natal municipio. ¿Qué lo animó a ser candidato a la alcaldía de Floridablanca? ¿Por qué? A ver, yo no lo tenía en mi agenda, pero Colombia Humana y el Pacto Histórico me plantearon la tarea. Lo discutimos, lo pensamos bastante tiempo, finalmente acepté, porque hay unas consideraciones que son válidas hoy. La cercanía con el gobierno, pues yo he tenido toda una vida junto a sectores populares, población víctima del conflicto, población destechada, y con ellos hemos venido trajinando, y entonces aquí la gente me conoce como una persona que gestiono y que estoy junto a la gente. Una de las características mías es que cuando yo he tenido algún cargo de importancia, el poder no se me sube a la cabeza, es decir, sigo siendo la misma persona, y la gente puede acceder a mis espacios sin dificultad. Entonces, es decir, usted sí contesta el teléfono. Yo siempre he estado escuchando a la gente, siempre, nunca me escondo. Entonces, son características que tengo. Y la otra, la que usted mencionaba, de esa cercanía con el gobierno. La gente sabía que yo venía haciendo gestiones para atraer recursos a Málaga, a San Andrés. Entiendo que recursos casi 60.000 millones de pesos. Sí, en el caso de Málaga son 60.000 millones para el hospital de Málaga, un hospital nuevo que se va a construir allí. Para San Andrés conseguimos 16.000 millones y para Suaita conseguimos 13.000 millones. Pero seguimos haciendo gestión. Hoy estamos gestionando para Málaga mismo. Estamos gestionando la canalización de la quebrada La Magnolia, que es una quebrada que pasa por el centro del municipio y genera catástrofes, ya la generó una, igual que una que hay ahí a la salida del municipio, que es Quebrada Seca, colinda con Miranda, y estamos haciendo gestión para traer recursos a Puerto Wilches. Allí Puerto Wilches tiene una
un problema que está contaminando la Ciénaga de Yariguí desde hace muchos años. Todas las aguas negras las bota a la Ciénaga y ahí hay una gran contaminación. Ahí estamos gestionando para que se construya allí una PETAR que descontamine esa ciénaga, porque nuestro compromiso con la defensa del planeta es en todos los espacios, no solamente en Floridablanca, sino en todo el departamento y en todo el país. Entonces, y en el mundo. Y en el mundo. Entonces, lo que nosotros podamos hacer en Floridablanca, en Santander, contribuye a que el planeta de alguna manera sienta un refresco, porque no se siga contaminando algún espacio. Entonces, es importante. Y entonces por eso asumí, porque me pusieron esa tarea. Hoy la he asumido. Voy a ser el alcalde de Floridablanca, porque la gente de Floridablanca se ha dado cuenta que la causa principal de sus males es la corrupción. La gente conoce mi vida, también el compromiso con una coalición de partidos que siempre hemos buscado eliminar la corrupción y tiene la certeza que con Juan de Dios se acabará la corrupción. Lucharemos contra la corrupción, porque acabarla, digamos, tendríamos que tener la Fiscalía a pleno motor persiguiéndola, y hoy no garantizamos eso porque hay distintos niveles, hay distintas dificultades en el Poder Judicial que dificultan los mismos procesos. Es decir, aquí hay unos temas y unos vacíos que no permiten que, por ejemplo, un delincuente le apliquen la ley inmediatamente, porque hay unos procedimientos que a veces obstaculizan. Pero la decisión de luchar contra la corrupción, la decisión de frenar la corrupción, la decisión de sacar los corruptos de la administración, sí es indiscutible. Y la gente así lo ve. Y no es negociable. Y no es negociable, yo no la negocio. Yo de alguna manera admiro a un personaje que está hoy tratando de ser gobernador porque acabó la corrupción en la alcaldía de Bucaramanga. La eliminó, la arrinconó. No diríamos que la acabó, pero sí la arrinconó. Y pienso que Floridablanca le hace falta eso, y el departamento le hace falta eso. Arrinconar la corrupción. Aquí hay clanes que se han apoderado del municipio, y hay un clan que ya puso a su hijo y ahora piensa poner a su sobrino. De igual manera, el otro clan que plantea recuperar el botín de Floridablanca, recuperarla porque ya lo tuvieron, y entonces sencillamente la han perdido y quieren recuperarla porque es un botín, y entonces con nuestra administración vamos a frenar y vamos a sacar todos los corruptos. La gente eficiente en la administración pública debe quedarse. Yo tengo el propósito que todos los contratistas que hay en Floridablanca, que son muchos, hay que revisar la necesidad que tiene el municipio respecto a esos contratistas. Y esos contratistas tendrán un contrato no de 13 meses como ahora, sino de 9 meses, un contrato laboral, un contrato donde garanticemos todas las prestaciones sociales, un contrato donde la gente no tenga que estar corriendo al pie del concejal o del alcalde a pedirle el favor de que le dé un contrato. Aquí hay que dignificar el trabajo, hay que dignificar la vinculación de la gente que trabaja por Floridablanca, y eso es una orientación del presidente. Hay que formalizar el trabajo en las administraciones, y así lo vamos a hacer. Vamos a revisar a profundidad lo que hay en Floridablanca, las nóminas paralelas para eliminarlas, pero dejar a la gente que es necesaria y la gente que es eficiente, y que esa gente sea tratada con decencia. Aquí no podemos seguir permitiendo que haya las cosas que hay ahí en la alcaldía de Floridablanca que se ven, que son abusos de poder, que son abusos de la necesidad de la gente. Entonces, ese tema debe ser eliminado. Aquí tiene que haber un manejo humanitario, una Floridablanca humana en el manejo de la relación con los funcionarios públicos, pero también con el público, con la ciudadanía. El Estado debe estar al servicio de los ciudadanos. 6 transformaciones y santo remedio, dice su carta de presentación, su propuesta a los electores. ¿En qué consiste? Su propuesta de seguridad humana, como la ha denominado, para que los florideños se sientan seguros. A ver, desde el primer día vamos a neutralizar la delincuencia. La Policía Nacional tendrá todo el apoyo económico y tecnológico, fundamentalmente, cámaras, drones, lo que sea necesario, a fin de que puedan establecerse las pruebas necesarias para que el aparato judicial pueda frenar y llevar a buen recaudo a los delincuentes que han convertido la delincuencia en una forma de vida. Pero lo más importante ahí en ese espacio de la seguridad es generar una transformación, una Floridablanca próspera, en la medida que apoyemos a las familias que intentan, las familias que luchan por generar recursos para sus ingresos, para sus familias. Aquí hay muchas familias que tienen pequeñas empresas de comidas, de empanadas, de arepas,
de producción de calzado, de producción de confecciones y otro tipo de empresas. Pero esas empresas no tienen de la alcaldía ningún respaldo. Por el contrario, los acosan con impuestos de industria y comercio. Industria y comercio se ha convertido en una entidad en un ente que persigue y que busca sancionar. Entonces aquí vamos a generar una gran política de apoyo. ¿Cómo lo hacemos? Recursos hay porque el gobierno nacional tiene la decisión de generar créditos blandos y sin intereses para eliminar el gota a gota, para que esas familias tengan el respaldo realmente del gobierno. Lo van a tener del gobierno nacional, pero fundamentalmente del gobierno municipal. Aquí podemos generar un fondo rotatorio con un banco internacional, lo hemos venido charlando. Con el apoyo del gobierno nacional generaremos esa política, una política de fortalecimiento de los ingresos de las familias, pero también oportunidades para que los jóvenes se vinculen a laborar tan pronto salgan. Aquí tenemos el SENA y todas las instituciones que a nivel nacional están y vamos a ponerles en función de que capaciten para que podamos competir, que el calzado que se produzca en Floridablanca sea de calidad, que las confecciones que se produzcan en Floridablanca sean de calidad para poder competir con lo que están importando hoy de otros países. Entonces ese es un tema que tenemos el interés, consideramos que si hay prosperidad, si además de la producción, del apoyo a la producción, le aplicamos otros elementos como es la cultura, como es el deporte, a través del Ministerio de la Cultura, a través del Ministerio del Deporte, para que hayan campeonatos, para que los muchachos tengan actividad dirigida, orientada desde el municipio. Aquí va a haber otro espacio que nos llevará finalmente a tener un municipio seguro. Otro de los problemas críticos del municipio y del área metropolitana es la movilidad. Usted habla de un tranvía eléctrico como nuevo sistema de transporte masivo. ¿Cómo operaría Juan de Dios y cómo se financiaría? A ver, en primer lugar, Metrolínea es un sistema que nació mal, porque operaron ahí a su interior intereses que no eran los del servicio público a la sociedad, a la comunidad. Ahí había intereses económicos que la quebraron. Ese sistema está en quiebra, se habla de su liquidación, es necesario hacerlo. Es necesario constituir un sistema nuevo. Ese sistema nuevo, pues lo vamos a constituir en armonía con todos los alcaldes de la zona metropolitana y el gobernador y el gobierno nacional, que es quien tiene recursos y disponibilidad para apoyar esos sistemas que son amigables con la naturaleza. Sí. Un sistema eléctrico, de tranvías, que se requiere porque la ciudad ha crecido lo suficientemente. Es decir, aquí no podemos pensar en una ciudad que no tenga un sistema masivo de transporte. El gobierno nacional también en su plan de desarrollo tiene establecido un sistema de cable que vamos a desarrollarlo en Floridablanca para alimentar este sistema de transporte masivo. Ese sistema en Floridablanca nos permitirá combinar dos temas, generar movilidad, pero al mismo tiempo un incentivo para el turismo, porque en la medida que ese sistema sea un sistema seguro, ágil, los turistas van a utilizarlo y queremos hacerlo. Aquí tenemos la relación suficiente con el gobierno nacional para garantizar que esos sistemas los ejecutemos aquí y podamos descongestionar la ciudad. Aquí lo fundamental también es una cultura ciudadana. La cultura ciudadana es una tarea diametral. Hay que trabajar la cultura ciudadana desde el primer día en cada uno de los programas, porque hace falta cultura ciudadana para manejar el espacio público, hace falta cultura ciudadana para manejar la defensa del planeta, la defensa del medio ambiente, para que le demos un buen manejo al tema de los residuos, para que ahorremos energía, para que ahorremos agua. Es un tema de cultura ciudadana que nos corresponde asumirla desde el primer día y ese tema en movilidad es fundamental. Bueno, pues han escuchado y han oído ustedes, pues obviamente las propuestas de nuestro invitado esta noche, Juan de Dios Tarazona Mendoza, candidato del Pacto Histórico y Colombia Humana a la Alcaldía de Floridablanca. Muchas gracias y muchos éxitos. A usted, muchas gracias por el espacio, Carlos Julio. De verdad ha sido muy valioso y poderle decir a los amigos de la ciudad de Floridablanca que yo vengo a traer recursos, que no me los vengo a llevar. Usted se considera el embajador de Santander, el embajador florideño para esos recursos. Y el embajador de García Rovira también, para traer recursos. Y en Floridablanca para que no se los lleven. Yo vengo a traer, no a llevar.
Si hay una administración que logre frenar la corrupción, habrán grandes obras, y habrán grandes obras en todos los espacios sociales, la educación. Floridablanca tiene una oportunidad de tener un alcalde muy cercano al presidente de la República para traer todos los recursos que Floridablanca necesita, porque hoy Floridablanca tiene una deuda de 200.000 millones de pesos. Hoy ningún alcalde puede hacer obras utilizando recursos del crédito porque están agotados. La única fuente de recursos es lo que podamos gestionar del gobierno nacional. Juan de Dios Tarazona Mendoza, candidato a la alcaldía de Floridablanca, nuestro invitado esta noche, aquí en Elecciones 2023.